En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, el Señor nos ha convocado alrededor de su mesa eucarística. Él es el portador de la vida del Padre a este mundo y a cada uno de nosotros. Por eso nos invita a comer de su cuerpo y de su sangre. Dios Padre nos dio a su Hijo. Ahora el Hijo nos da su carne y su sangre. Él es también el buen pastor. Este domingo, cuarto domingo de Pascua, está dedicado al buen pastor. Y precisamente este domingo es un domingo dedicado también a nuestros seminaristas, los futuros pastores de la diócesis. Recemos por ellos. Aquí tenemos el cartel de los seminaristas de nuestra diócesis de Brownsville, juntamente con la imagen de nuestro señor obispo, nuestro obispo auxiliar, y los dos padres que se encargan de la parte espiritual del seminario. Bien, voy a mencionar a los que muy probablemente el mes que entra van a ser ordenados ya de sacerdotes. Y luego el mes de agosto también muy probablemente uno de ellos, de los demás seminaristas, será ordenado de diácono. Digo probablemente porque la circunstancia nuestra de ahora del coronavirus, solo Dios sabe qué vamos a tener con eso. La gente anda desesperada, la gente quiere que ya todo sea normal, pero no depende de nosotros. Calma. Esto tiene que ir al ritmo de la enfermedad, cómo va siguiendo. Bien decían los romanos, natura non facit saltos. La naturaleza no da brincos. Todo tiene su ritmo, pero también nosotros tenemos que cooperar para que el ritmo vaya a su paso. No lo aceleremos, porque corremos el peligro de que haya rebrotes, luego va a ser peor. Es mejor aguantar una semana más que no 3 meses más o 6 meses más. Bien, los voy a mostrar a los 3 futuros sacerdotes y al futuro diácono. Diácono José Luis Hernández. Diácono Pedro Hernández. Diácono Robert Moreno Jr. Esos 3 que ya son diáconos, ojalá el Señor nos conceda que sean ordenados de sacerdotes, pues para cuando está planeado. Solo Dios sabe. Recemos por ellos.
y también encomendémonos a la Virgen María. Estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen. Y este señor teólogo, Alejandro García Ángel, es el que para agosto, como está planeado, se ordene de diácono. Recemos por ellos y por el resto también. Esta es nuestra gloria para ahora, para este domingo. ¿Ok? Esta es nuestra gloria. Pasamos ya a la oración. Oremos. Una oración preciosísima, fíjense bien. Nosotros somos el rebaño del pastor. ¿Dónde está el pastor? En el cielo. El rebaño en este valle de lágrimas. Pero le vamos a pedir al Señor que el rebaño, nosotros, también lleguemos a estar en el cielo donde ya está nuestro pastor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 al 41 en fracciones. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque la promesa de Dios vale para ustedes, para sus hijos y también para todos los paganos. Que el Señor, para todos los paganos, que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los incitaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por eso, por ser Dios, fiel a sus promesas me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, no temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenarás mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor
por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios. Pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muerto al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Y cuando las ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas. Y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta consideración porque ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado. Gracias, hermanito.
Antes de empezar la homilía propiamente dicha, voy a hacer una pequeña explicación sobre este capítulo primoroso del Buen Pastor, que es bastante largo, pero cómo la iglesia lo maneja. Casi siempre se lee un capítulo y si todavía queda un pedazo, pues se sigue leyendo. Pero el caso del Buen Pastor es un poquito diferente. Es un evangelio bastante largo, va del versículo 1 al 30. Y está subdividido en 3 partes. Podrían ser 4, podrían ser 5. Las divisiones son muy artificiales. Pero como está puesto para la liturgia es así. Para el ciclo A, en el cual estamos, de los domingos del año A, tenemos la selección que se llama La Puerta, que va desde los versículos 1 al 10. Jesús aquí estuvo hablando de la puerta, la puerta, la puerta, más que hablar del pastor, la puerta. Ese es el tema. No vamos a mezclar una cosa con la otra. Vamos a ver el tema de la puerta y nada más. Segundo tema, para dentro de un año, los que estén vivos o estemos vivos. El ciclo B, allí sí va a ser el tema de el buen pastor. Los versículos son del 11 al 18. Finalmente, hay una parte que está bastante cortada. El ciclo C, dentro de 2 años. El tema va a ser la vida íntima que nos ofrece el buen pastor con su Padre Dios. La vida íntima, imagínense nada más. ¿A dónde nos quiere llevar el buen pastor? No tanto a los pastos, no tanto al agua, sino que a través de esas imágenes de pastos verdes y de agua fresca, el Señor nos está diciendo, hay algo mejor que eso. La intimidad con mi Padre Dios, ahí te quiero llevar. Y además acordémonos que el Padre y Jesús es uno. Por eso la intimidad. El ciclo C, a pesar que es el más cortito, versículos del 27 al 30, sin embargo está densamente cargado de teología. Hay 3 grandes ideas, casi una idea por versículo. Las ovejas de Jesús escuchan su voz. El verbo escuchar, ¿qué cosa indica? Que la palabra de la persona que me habla, yo la recibo en el oído y la llevo a mi corazón. Pero también Jesús conoce a sus ovejas. ¿Ven? Primera acción, nosotros recibimos la voz del pastor en el corazón. Pero ahora el pastor conoce a sus ovejas. O sea, nuestra existencia, nuestro ser, el pastor también mete nuestra existencia, nuestro ser en su corazón. Fíjense, de corazón a corazón. Como aquella vieja canción de antes, ¿verdad? De corazón a corazón. ¿Y todo para qué? Para que la vida eterna circule entre el buen pastor y nosotros, y entre nosotros y el buen pastor. Y así lleguemos al Padre Dios. Precioso. Así es que hoy estamos viendo la primera parte del tema del buen pastor, que es la puerta. ¿Está clarito? Bien, ahora sí vamos a pasar a la homilía. Antes de la homilía, o sea, antes del corazón de la homilía, vamos a poner el desastre panorámico, el desastre real que había en Israel en la época de Cristo Jesús. Por eso era necesario un pastor. Y ese pastor es el Señor. Pero en fin, todavía el tema del pastor va a ser para el año que entra. Hoy nada más va a ser el tema de la puerta. Para esto me traje la Santa Biblia para leer un poquito del panorama
desastroso que había. Del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos del 1 al 5, y luego vamos a dar un brinco al 10. Miren el panorama que ya existía desde la época de Ezequiel. Ezequiel, más o menos, ejerció su ministerio al final del cautiverio de Babilonia. Entonces, seguramente se puso peor la situación de cómo estaba en la época de Ezequiel para cuando llega Jesús. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en esos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, contra los pastores de Israel. Profetiza, dirás a los pastores: así dice el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües. No habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado de la enferma, ni cuidado de la que estaba herida. No habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. La descripción sigue, pero más o menos ya nos la imaginamos. Ahora pasamos al versículo 10. Dice así, el último versículo que voy a leer. Así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Los quitaré de apacentar mi rebaño. Fíjense bien cómo la idea es: no voy a componer, voy a quitar a los pastores porque es inútil. Ya no tienen compostura. ¿Cómo estarían las cosas? Pastores nuevos. Repito, así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos. El rebaño es de Dios. Y les quitaré de apacentar mi rebaño. Les quitaré de apacentar. ¡Fuera! No los voy a componer, no tienen remedio. Es más, no se dejan componer, es inútil. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. ¿Qué cosa más dura? Pero ese era el panorama de la época de Cristo Jesús respecto a los dirigentes espirituales de Israel. Tanto escribas como fariseos, como los sacerdotes del templo, todo andaba de cabeza. Aquello ya no tenía remedio. Bien, ok. Ya es para que nos demos una idea de lo mal que andaban las cosas en tiempos de Jesús. Pero hay remedio. Hay remedio. ¿Y qué remedio? ¿Y cuál es ese remedio? El que el mismo Yahvé Dios, siguiendo la lectura de Ezequiel capítulo 34, el mismo Yahvé Dios será el pastor. El mismo Yahvé Dios.
Dirán ustedes, entonces, ¿cómo llega Cristo Jesús a ser pastor? Si según la profecía, el pastor sería Yahvé Dios. Bueno, Yahvé Dios es Dios, sí o sí. Entonces, Cristo Jesús es Dios, es Dios. Entonces, Yahvé Dios, Jesús es uno. Jesús mismo dijo, el Padre y yo somos uno. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Somos uno. Por eso, Jesús es el buen pastor. Estaba profetizado, Yahvé Dios. Bueno, Jesús es Dios. Entonces aquí no hay ninguna trampa, ninguna nada. Esta es la solución que va a dar Dios mismo. Dios mismo se pondrá de pastor. Y por lo tanto también Jesús es el pastor. Hay otra cosa súper interesante. Habrá un nuevo cordero. Porque no nada más habrá cambio de pastor. El rebaño también va a cambiar. Porque no todos se van a ir con el nuevo pastor. Por esto habrá rebaño nuevo, encabezado por el nuevo cordero. ¿Y quién es el nuevo cordero? Jesús. Jesús es pastor y es cordero a la vez. Pastor y cordero. Juan 1:29. Él es el cordero de Dios. Juan 1:29. Es la cita de cuando Juan Bautista dice, he aquí al cordero de Dios. El detalle de la purificación del templo, que está en el segundo capítulo de Juan, Juan 2, 13, 17. ¿Qué hace Jesús? Con un látigo echó fuera a todo mundo. A los mercaderes que con el permiso de los sacerdotes del templo andaban haciendo sus tranzas en el templo. O sea que participaban en cierta cual manera de el ser pastores, porque estaban con la autorización de los sacerdotes del templo. ¡Fuera! Y además Jesús echa fuera a los corderos y a los bueyes. ¿Por qué? Porque los corderos y los bueyes eran los animales que se ofrecían para el sacrificio. Entonces es una renovación total. Renovación del pastor, renovación del cordero, los corderos, renovación del sacrificio, simbolizado en los corderos y bueyes. Una renovación total. Aquello ya no tenía remedio. Pero el Señor tampoco se va a dejar vencer. No porque ya no haya remedio, va a decir, pues ya que ya se acabó todo. No. Voy a instituir en lo nuevo. Por eso Jesús nuestro Señor muere como cordero. Es crucificado como cordero a la hora que empezaban el sacrificio de los animalitos, al mediodía, hasta las 3 de la tarde. Crucificado desde las 12, muere hasta las 3. Así lo dice Mateo. Mateo 2, ¿dónde andamos aquí? Ahí se me pasó poner la cita. Perdón. Ok, bueno, pero están en Mateo. Y Jesús muere también como cordero sacrificado. Fíjense el detalle. Las ovejas, el cordero, se empezaba a sacrificar ya desde un día antes de la Pascua. La Pascua era el sábado. Ese año fue sábado. Porque la Pascua puede caer cualquier día de la semana. Lunes, martes, miércoles, lo que sea. Pero ese año cayó en sábado. Lo sabemos porque van a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. Porque aquel sábado era muy solemne. Y así se decía cuando la Pascua caía en sábado. Entonces Jesús muere crucificado el viernes. De esta forma, tenemos también el dato que eran tantos ya los que venían de fuera a Jerusalén, pues que ellos como forasteros no tenían la posibilidad de sacrificar el cordero, por eso lo llevaban al templo a sacrificar. Y lo adelantaban desde un día antes, porque hacerlo todo el mismo día de la Pascua, pues era mucha cosa. Empezaban a las 9 de la mañana hasta las 3.
Muy bien. Por eso Jesús es crucificado al mediodía y muere a las 3 de la tarde. Ahí está el Cordero, el nuevo Cordero, el nuevo sacrificio, el nuevo rito. Además, muere como el Cordero Pascual por este detalle. Ahí está bien puesto. Y no le quebrantaron ningún hueso. Entonces muere como el Cordero que no hay que quebrantarle ningún hueso. Juan 19:36. Aquí ya pues tenemos todo programado para que empiece de nuevo. El pastor es nuevo. El Cordero es nuevo. El sacrificio es nuevo. Pero todavía todo tiene sus raíces en Israel. ¿Me estoy explicando? Bien. Esa es pues la panorámica general, de fondo. Ahora viene la curiosidad de puerta. ¿Por qué Jesús se llama la puerta? ¿Por qué no dice en esta primera parte de todo el tema del pastor? ¿Por qué no dice soy el pastor? Y así se lleva todo el capítulo entero llamándose el pastor. No, primero se llama la puerta, por esa razón. ¿Qué valor tienen las puertas? Una puerta tiene el valor de lo que está atrás de ella. Es la importancia de la puerta. ¿Hacia dónde se abre la puerta? ¿Hacia la calle o hacia el interior de la casa? Sí, tiene su chiste que también resguarde de la calle, lógico. Pero vale más lo que está guardando la familia. El amor de la familia, la intimidad de la familia, el encuentro de los hermanos entre sí. Entonces Jesús, al llamarse la puerta, nos está diciendo hacia dónde se abre Él. ¿Hacia dónde se abre nuestro Señor? ¿Hacia dónde se abre la puerta? Hacia el cielo. Hacia el Padre Dios. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿hacia dónde se abre la puerta que es Cristo? Hacia el Padre Dios. De allá vino, allá regresa. Pero ahora no regresa solo, regresa con nosotros. Por eso es la puerta, porque se abre hacia el Padre Dios. Y nosotros vamos con Jesús hacia donde Él va. La puerta, el seno del Padre Dios. También, ¿y qué hay detrás de la puerta donde está el Padre Dios? Yo soy el camino, la verdad. ¿Cuál es la verdad? La existencia de la vida del Padre que Jesús nos comunica. Esa es la verdad. No es una verdad intelectual, es una verdad vivencial, de vivencias. Entonces Él viene, nos recoge y nos lleva a la verdad. Y la verdad es que ahí está Dios con su vida que nos la comparte. Por eso la importancia de la puerta es hacia donde se abre. Nos resguarda de la calle, pero más que nada la puerta es para introducirnos en la intimidad de la familia. ¿Queda clarito? Jesús es pues la puerta. Y la puerta tiene en este sentido un doble movimiento. La puerta para llegar a las ovejas. Las ovejas están en el redil. El pastor está aquí afuera. Pero ahora el pastor se quiere encontrar con sus ovejas. Entonces abre la puerta hacia el redil. ¿Está claro? Bueno, ese es Jesús. El que ahora se introduce en el redil de Israel. Para estar con sus ovejas. Para quitárselas a los ladrones y a los asesinos. El ladrón simbolizado en Judas Iscariote, así le llama el Evangelio a Judas, el ladrón, cuando él propuso por qué no dar, por qué no vender este perfume de María y el dinero darlo a los pobres. Pero Juan inmediatamente dice, no le interesaban los pobres, él lo que quería era quedarse con la inversión de la venta. Ladrón, asesino, revoltoso, mata. Jesús precisamente viene a rescatar al rebaño de Dios, quitárselo a los ladrones,
quitárselo a los bandoleros. El bandolero siempre actúa con violencia y la violencia casi siempre termina en asesinato. Allí está Judas Iscariote, representado en el ladrón, y aquí está Barrabás, representado en el bandolero. Y Jesús no es ningún ladrón, Jesús no es ningún bandolero. Él al contrario viene a dar, no a quitar. Eso en cuanto al ladrón. Viene a comunicar la vida en vez de quitar la vida, como el bandolero. Veamos los contrastes. Pero para eso Jesús necesita entrar en el redil. De esa forma el redil, ¿qué es el redil? Imaginariamente, ¿qué es el redil? Israel. Israel. Jesús nace en Israel. Jesús es judío. Jesús se mete a Israel. ¿Para qué? Para sacar a las ovejas del redil de Israel. Aquí corres peligro, hermano. Yo te saco. Por esto, esta puerta tanto se abre hacia las ovejas que están en el redil. Decíamos antes en el latín, ostium ad oves, la puerta que da hacia las ovejas. Pero también la puerta se abre al otro lado, al otro sentido, como si fuera una puerta de golpe. Ostium quo utuntur oves. Jesús es la puerta de la cual se van las ovejas para salir. Versículos del 7 al 9. A eso viene Jesús. A meterse en el hormiguero. A meterse en Israel. Por eso nace judío. Para estar ya adentro. Pero Él quiere sacar a las ovejas. Para quitárselas a los pastores. Porque los pastores ya no razonan. Y aunque Jesús les hubiera dicho, hombre, no se las coman, no las maten, déjenlas en paz, no las trasquilen tanto, Jesús ya bien sabía que eso era inútil. Había que cambiar de pastor y de redil. Este redil ya no vale. Por eso Jesús entra y sale. Entra por las ovejas y una vez que ya las tiene consigo, sale al frente de las ovejas y las ovejas lo siguen para fundar el nuevo rebaño que es la iglesia. ¿Qué tal? Precioso, precioso. Las ovejas son pues el pueblo de Israel explotado. Recuerden cómo Jesús echa fuera a las ovejas y a los bueyes. Los están vendiendo, los están explotando. Por eso Jesús la saca de esa situación de explotación. Jesús no es ningún ladrón como Judas Iscariote, que quita lo que no es de él, por eso es ladrón. Que quita lo que pertenece a otros, por eso es ladrón. Jesús no es ningún bandido como Barrabás, que usa violencia y por lo tanto acaba matando. Las ovejas de Jesús escuchan su voz como el ciego de nacimiento que Jesús curó. El ciego de nacimiento no sabía quién era Jesús, no lo veía. Lo curó y el pobre se quedó atarantado. Veo a los seres humanos como árboles que caminan. Y Jesús mientras tanto se le perdió. Luego lo encuentra en el mall. Y le pregunta si sabe quién lo curó. No, Señor, soy yo. ¿Y qué hizo el ciego? Se postró en tierra y lo adoró. O sea que el ciego comprendió el mensaje del milagro. En cambio los escribas y fariseos, ¿qué hicieron? Murmuraron contra Jesús. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos no eran ovejas del pastor. Por eso desconocieron la voz del pastor. En cambio el ciego era oveja del pastor, por eso reconoció a Jesús. Y sin haberlo conocido antes, lo adoró. Este milagro está pegadito, viene inmediatamente antes de la parábola del buen pastor, porque está conectado por esta idea. Jesús pues
no viene a robar, porque no es un ladrón. Jesús, al contrario, viene a dar, porque Él es aquel a quien el Padre Dios nos envió para que por Él tengamos la vida eterna. Jesús, con todos sus poderes de Señor, de Mesías, de resucitado, viene a salvarnos de nuestras heridas mortales, causadas por el pecado, causadas por los ladrones, causadas por los bandidos. Aquí resumimos en esa expresión la primera lectura, la segunda lectura y el Salmo. Así enganchamos con las otras lecturas. Pero de nada valdría todo esto si Jesús hubiera venido a darnos la vida eterna y si no siguiéramos su voz. ¿De qué vale? Esta es nuestra situación de ahora. Ahora estamos ya pasando al campo práctico de ahora. El buen pastor nos ha sacado de la situación del pecado. Hemos sido bautizados, recibimos la confirmación, recibimos la primera comunión. Pero ¿de qué vale si ahora como adultos no seguimos su voz? ¿Qué estamos diciendo? Jesús no es mi pastor. Me sacó de la situación de pecado porque ya estoy bautizado. Pero no lo sigo. Entonces, ¿de qué sigue? ¿De qué vale? La tontería más irracional es seguir la voz de los extraños, la de quienes no son los pastores auténticos. Hoy día, ¿cuántos pastores se nos han presentado? Se nos presentan para que los sigamos. Por ejemplo, la moda. ¿Qué más da? Si tiene recortes para arriba, recortes para abajo. ¿Qué más da? Es la moda. Y se sigue la voz de la moda sin que la moda sea el pastor. Entonces, ¿de qué vale que Jesús haya venido con la vida del Padre para dártela a ti sin vergüenza? Si no sabes recibir lo que Jesús trae. Otra, la televisión. Cualquier tontería que sale en la televisión, todo el mundo va de cabeza. Otra tontería, lo que tantas veces he dicho. Nuestras frases tontas. Todo el mundo dice, todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no? Aquí está la lobita, que es la que se encarga de ver cómo andan las damas cuando vienen a una boda. Cuando se vienen a registrar para la boda, se les dice de antemano, con tiempo, no vengan con escotes, no vengan con esto, con lo otro, Pero quieren retar al Padre. Y llegan como encueratrices, muchas de ellas, no todas. Y la lobita, pues claro, como mujer, la única que puede meter mano. Aquí tenemos chales para encarcestárselos en los hombros y en las pechugas. Palo, vámonos. Esta es la casa de Dios. Aquí no es el table dance hall o parlor. No, y algunas nomás ven a la lobita que ya va con el chale, echan carrera. Ahí están como el gato y el ratón entre las bancas y la pared. Pero las pesca bien pescadas y palo. Vámonos. En un principio, ahora ya no tanto, pero en un principio, después de haberles dicho, hey, a través de la secretaria, cuando se vienen a registrar, nada de escotes, nada, ahí van, vienen marchando hasta por donde no, como que quieren que uno les diga, pisa fuerte monumento, que pague el ayuntamiento. Uno está con sotes y Y le digo, ¿y tú a dónde vas? Soy la lectora asignada. Eras, para abajo vas. Aquí nadie se sube al altar en cueros. Pero la tontería de las tonterías más tonta, fíjense, la tontería de las tonterías más tonta es esta: desconocer a Jesús, quien viene enviado
por el Padre Dios. Y viene a traernos la vida eterna del Padre, no otra vida, no la vida de los ángeles, no la vida de los santos, la vida del mismo Padre Dios. Y viene a traernos la vida eterna del Padre. Esa es la primera tontería, desconocer a Jesús. Y la otra es reconocer en cambio a Satanás, quien como Judas Iscariote y Barrabás solo viene a quitarnos y a robarnos la gracia de Dios por el pecado. Por eso dijo Jesús de él: vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Vuestro padre, mire lo que dice Jesús. Vuestro padre es el diablo. No dice, va a ser si sigue en el pecado. No, ya es un hecho consumado. Vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él es un asesino, un homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Por si alguien no está convencido de esta frase. Juan 8:44. Velo en tu Biblia. Así que Jesús ahora habla de el diablo como padre. Y ya ha hablado de Dios como nuestro Padre. Entonces hay dos padres en el mundo. Dios Padre y Satanás Padre. ¿De quién eres hijo? ¿Estás conectado con Dios? La vida de Dios llega a ti. Eres hijo de Dios. La vida de Dios no llega a ti porque Satanás la cortó. Eres hijo de Satanás, no de Dios. Cuidado, con esto no se juega. Satanás vino a destruir nuestra dignidad de hijo de Dios. El ladrón roba, quita lo que no es de él. Se lo apropia injustamente. El bandolero destruye la dignidad de las personas. Barrabás, el demonio también es Barrabás. El demonio, así como es Judas Iscariote, es también Barrabás. Uno te quita, te roba la gracia de Dios y Barrabás te quita la dignidad de hijo de Dios. Y vas a acabar muerto. No olvidemos lo que afirma Jesús. Hay dos padres, Dios y el demonio. ¿A cuál familia pertenecemos? Además, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, lo dice muy clarito también. Habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. El apóstol Juan, el apóstol de la caridad, el apóstol del amor. Pero una cosa es ser el apóstol del amor y otra cosa es ser el apóstol simplemente de la lástima. No, lástima no es amor. Por eso nos lo dice con toda la claridad de las palabras, para que no vayamos a caer en esa tontería de tener al demonio por padre en vez de tener a Dios por padre. Así es que Jesús, pues, es la puerta en este sentido, en que por esa puerta Jesús mismo entra. Jesús mismo entra, ad oves, entra hacia el redil, pero no entra ni para robar ni para matar, entra para sacarlas a las ovejas del redil de Israel y llevarlo al nuevo redil, la iglesia, en donde supuestamente los que están o estamos al frente de la comunidad tenemos que darles y no quitarles. Darles la palabra de Dios
darles los sacramentos, darles la Eucaristía, etc. Y no negarnos a darlo. Eso sería quitarles lo que les pertenece. Así pues, hermanos, hoy, en este año, y hasta el año que entra vendrá la segunda parte, hoy la iglesia nos presenta a Jesús como la puerta. Él entra, no brinca, porque Él es el dueño del rebaño. Por eso no brinca por una tapia. Él entra por la puerta. Él es el dueño. No tiene por qué pedirle permiso a nadie. Mis ovejas en donde están ya no están bien. Las voy a sacar de aquí. Las voy a llevar. Aquí ahorita no se menciona nada de la iglesia, pero ya sabemos que ese fue el por qué sacarlas de Israel. Pero ya la imagen se quedó allí. Una imagen enigmática, pero bien clara. Él camina delante del rebaño y las ovejas que ya eran de él, lo siguen. Las que no querían ser de él, ahí se quedaron atascadas en el rebaño de antes, en el redil de antes. Dejémonos llevar por Jesús. Él ya no nos va a sacar de Israel, ya estamos fuera. Pero sí nos va a sacar de la situación de pecado de ahora. Ese es el nuevo redil de las ovejas. El redil de Dios, la iglesia, la gracia. Y el redil del demonio, la situación de pecado. ¿Cómo explicarnos que después de haber recibido la vida eterna del Padre, haya ovejas que prefieren estar en el redil de Satanás, donde está Judas y Barrabás, que están en el redil de Dios, los sacramentos, la iglesia, la gracia de Dios? Ese es el tema de hoy, precioso, encantador. Así es que todos propongámonos buscar la posibilidad de ayudar a aquellos que sabemos de antemano están en el redil de Satanás y no en el redil de Dios. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Madre mía, el tiempo. Bueno. Con Actos de amor, hoy venimos ante tu altar, con danzas también, a ofrecer el vino y el pan. Acepta, Señor, nuestra danza, el canto también, el vino y el pan, que hoy ponemos ante tu altar. Bendice tu virgencita, bendice mi oración, acepta tu Padre eterno, acéptala, Señor. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la danza, Señor, representa nuestro existir, el canto de amor, nuestra vida y el corazón, el vino y el pan, que hoy ponemos ante tu altar, son fruto de amor, son el pueblo, la gente de Dios. Bendice tu virgencita, bendice mi oración, acepta tu Padre eterno, acéptala, Señor. La 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 la, la 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 la,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esa fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos
el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, Amén. Por los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, como el coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. La paz de Cristo. La paz. Cordero de Dios, que nos libra del mal, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que nos libra del mal, nuestras almas quitará. Cordero, mi Cordero, de nosotros ten piedad. Cordero, mi Cordero, mi pecado quitará. Cordero de Dios, que nos libras del mal, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que nos libras del mal, Cordero, danos la paz. Cordero, mi Cordero, de nosotros ten piedad. Cordero, mi Cordero, Cordero, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oh Jesús, oh buen pastor, dueño de mi vida, ven a mí con tanto amor, dulce Redentor. Eres Padre eterno, tú el buen pastor, eres Verbo eterno, nuestro Salvador. Oh Jesús, oh buen pastor, dueño de mi vida, ven a mí con santo amor, dulce Redentor. Una santa llama por la comunión, por tu amor se inflama en mi corazón. Oh Jesús, oh buen pastor, dueño de mi vida, ven a mí con santo amor, dulce Redentor. Con amor te imploro, Dios de majestad, en silencio adoro tu divinidad. Oh Jesús, oh buen pastor, dueño de mi vida, ven a mí con santo amor, dulce Redentor. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Oh Virgen sin mancha, oh Madre de amor, el ángel profeta mi salutación. Amén, amén, Ave María, amén, amén, Ave María. Eres el orgullo de Dios, creador, el fruto
Amén.